Buenas tardes. Bien, como es de todo sabido, ya viene el primer informe de Claudia Sheinbaum, primer informe de gobierno, y a su alrededor de este informe se ha preparado el terreno, ¿verdad?, para el informe con una propaganda súper intensa sobre los supuestos logros de este nuevo gobierno, ¿verdad? De este nuevo gobierno que es continuación del viejo gobierno, que es continuación del gobierno de López Obrador, puesto que es el mismo grupo y la misma visión de país que tienen los que gobiernan, ¿verdad? Viene el informe de gobierno ante una situación totalmente crítica de este país, ¿verdad?, de desastre de este país, ocasionado precisamente por este grupo gobernante actual, ¿verdad? Tenemos crecimiento de la informalidad, eso es real, es decir, se han perdido empleos, pues por eso crece el sector informal. El INEGI acaba de publicar que no solo creció la informalidad, sino la pobreza laboral, es decir, que los trabajos que logra encontrar la gente son precarios totalmente, ¿sí? Y se le dice pobreza laboral porque pues son trabajos, empleos de baja calidad en cuanto a ingresos, ¿verdad?, y en cuanto a la labor productiva que se tiene que realizar, ¿verdad? De tal manera que la informalidad está creciendo fuertemente. Y este desastre tiene sus consecuencias más graves en el sector rural, como lo manifiesta también el informe del INEGI, ¿sí? En la rural está arriba del 50% ya la cuestión del trabajo precario y la informalidad, ¿verdad? Por otro lado, crecimiento económico de menos del 1%, ¿verdad?, 0.06%, etcétera. Poca creación de riqueza, eso explica la precariedad laboral y la pérdida de empleos, ¿verdad? La inflación en el sector de alimentos ha crecido brutalmente en este país, aunque la inflación que se publicita más es el promedio general en todo el país, que anda alrededor del 5%, arriba del 4%, ¿verdad? Pero yéndonos a sectores importantes para el sustento de la mayoría de las familias mexicanas, ahí la inflación anda alrededor del 40 y tantos por ciento, arriba del 40%, como es el sector de los alimentos y artículos de primera necesidad. Así, aunque se celebre el supuesto incremento del salario mínimo, pues para alimentos no alcanza de todos modos. Esa es una. Y segundo, también de acuerdo a los informes de INEGI, de las encuestas del INEGI, el promedio que recibe la clase trabajadora es de 4.500 pesos promedio mensual, es decir, que en la realidad ni siquiera las empresas tienen la obligación de ofertar, de ofrecer, de pagar ese salario mínimo supuestamente declarado por el gobierno. Y digo supuestamente porque todo apunta, el sustento es que fue netamente cuestión política, porque se puede declarar y quedar en papel y no aplicarse en la realidad, como está sucediendo, como todos otros muchos derechos que están consagrados en la Constitución y que no se cumplen porque son solo papel, solo letra muerta, sí están consagrados y se dice tú tienes derecho a tal o tales situaciones, pero no se realizan, ¿verdad?
Igual el salario mínimo, mucho escándalo, aumentamos el salario mínimo y no se cumple en la realidad. De ahí la explicación del por qué los empresarios nunca manifestaron ninguna oposición a ese incremento. Es decir, ya estaban de acuerdo con López Obrador cuál iba a ser realmente la tónica, ¿verdad?, a seguir, cuál iba a ser la realidad. Seguramente ya sabían que se reunieran con López Obrador y pues dijeron, pues es nada más para cuestión política, ¿verdad? Si lo quieres pagar, lo pagas, si no, no. Y es lo que está sucediendo en la realidad. Por lo tanto, tampoco es una realidad, ningún éxito el incremento del salario mínimo, puesto que está solo de palabra. Ninguna empresa, ningún patrón tiene la obligación de pagarlo, de tal manera que no se revisa si lo paga o no lo paga. En los hechos se paga lo que la empresa quiere, lo que el patrón quiere, ¿sí? Y hablar de salario mínimo es simplemente una cuestión política, ¿verdad? El otro factor, el sector salud, 7 años en desastre, ¿verdad?, total. Y no hablemos de la educación, ¿sí? Se dice que se ha reducido la plantilla educacional en más de 2 millones de alumnos, ¿verdad? Es decir, ha habido mucha deserción en este sexenio y poco apoyo a las escuelas. Se les ha reducido el presupuesto de educación en más del 15%, 20%, y cada año se reduce más. Es decir, si la escuela está resistiendo es porque existe ahí, pero los edificios están cayendo, hay poco mantenimiento, poco apoyo, maestros de baja calidad. No se le ha entrado de manera responsable a resolver ese problema, ¿verdad? Solo ha habido una cuestión de política y de grilla política en relación a la educación. Y se está utilizando la educación ahora como un caldo de cultivo, ¿verdad?, para la manipulación de los alumnos, porque ahora la educación se basa en grillas políticas que le tienen que decir a los niños. Bien, entonces, ¿cuál es el marco en que se presenta este primer informe de gobierno? Y voy a tomar los datos de la publicidad que ellos mismos están realizando, ¿verdad? La Claudia Sheinbaum dice que pues el segundo piso de la transformación avanza, ¿verdad?, porque supuestamente ya inauguraron como 30 hospitales, ¿verdad?, que ya se están distribuyendo las medicinas que después de 7 años no se habían distribuido, ¿verdad?, ni comprado. Que ya no hay corrupción, que ya el pueblo manda, ¿sí?, que se están trabajando junto con el pueblo para beneficio del pueblo, porque los pobres primero. Es decir, el mismo rollo, el mismo esquema utilizado durante 6 años por López Obrador cuando estuvo de presidente de este país. Era la misma cantaleta, ¿verdad? Ya estamos haciendo, ya estamos realizando, decía López Obrador, ya van a llegar las medicinas, ya las vamos a comprar, ya mandé el avión a Japón, se va a ir un avión, pues el avión nunca llegó o nunca se fue. 6 años con la misma promesa y 7 años, un año más con Claudia Sheinbaum sin cumplir la promesa de mejorar el sistema de salud mexicano. Y ese era el rollo, ¿verdad? Los pobres primero, ya somos mejor que Dinamarca en cuanto al sistema de salud,
el INSABI, una gran obra porque vas a llegar con tu credencial, no necesitas registrarte ni nada, inmediatamente serás atendido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y dónde está el INSABI? Ya nos ahorramos tantos millones en la compra de medicina, de medicamentos, cuando no compraban nada de medicamentos, ¿verdad? Y obvio, si no gastabas en medicamentos, pues no gastabas, entonces eso le llamabas ahorro. Y aquí la contradicción, el fraude, ¿por qué tienes que ahorrar tu gobierno? Se supone que el presupuesto iba dirigido a resolver los problemas de la ciudadanía, de los pobres, de primero los pobres que no tienen dinero. Entonces, ¿por qué? Si no gasté en medicina, yo le llamo ahorro, porque así lo manejaba mañosamente. No decía, no compré las medicinas, decía, nos ahorramos tanto dinero, pues sí, porque no compraban, ¿verdad? Quedó claro, terminó su sexenio, su gobierno, sin prácticamente gastar en medicina, pues si no las compraba, haciendo la finta nada más, que compraba medicina y que la farmaciota y que ahora sí, puras fintas, ¿verdad? Pura faramaya, pero si se ahorraba, dice que el dinero. Y nunca dijo, ¿para qué rayos se ahorraba ese dinero habiendo tantas necesidades en el país? Y si se ahorraba ese dinero, ¿dónde chingados estaba ese dinero? ¿Verdad? ¿Dónde fregados estaba ese dinero? ¿A dónde lo tenía? ¿A dónde lo había metido para ahorrarlo y no gastarlo? Pues la función del gobierno es gastar el dinero en resolver los problemas de sus ciudadanos, ¿verdad? La infraestructura sin mantenimiento, accidentes en los hospitales, como todos los vimos, ¿verdad? Por falta de mantenimiento, equipos obsoletos, consultas y análisis de laboratorio tardados, con esperas de 1 año, 6 años para hacerte un examen, ¿verdad? Porque no había equipo, no había médico. ¿Dónde estaba ese dinero si se estaba cayendo? Y ahorita que gobierna Claudia Sheinbaum, ahí están los problemas, de tal manera que Claudia Sheinbaum sigue en la misma tónica prometiendo de que ahora sí va a resolver el problema de las medicinas y ahora sí la está resolviendo el problema de los medicamentos. Igual simulando, haciendo la finta, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Ya se están repartiendo las medicinas. No dice, ya se están aplicando, se están repartiendo, es decir, no han llegado, pues, están en camino. Y para hacer la faramaya hace un show, ¿verdad? Simulando que hay camionetas que tienen, o sea, que la entrega la va a hacer en camionetitas de menos de media tonelada, que llevan medicinas a todo el país y que están recorriendo el país para llevar las medicinas. Digo, pura propaganda, ¿verdad? No es un tráiler, no es un camión grande que lleva una carga completa para ciertos hospitales de cierta región, son un montón de camionetitas rentadas que van diciendo por todo el camino, aquí van las medicinas, supuestamente, ¿verdad? Porque incluso, digo, en la propaganda que realiza, pues es lo que dice, se está repartiendo ya. Es decir, después de 7 años, hasta que se le viene que tiene que hablar de un informe que no tiene nada que decir, se están repartiendo apenas, ¿verdad? Es decir, que el enfermo tiene que llegar al hospital y decir, no se preocupe, señor. Si el paciente pregunta, ¿hay medicina? Le van a decir, sí, señor, ya hay medicina. Ah, bueno, pero apenas la están entregando, así que espérese, aguántese un poco, porque ya vienen, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Luego que inaugura hospitales, dicen, en Acapulco acaba de inaugurar un hospital del ISSSTE que no lleva ni la 4ª parte terminada, ¿verdad? Y que es una obra que dejó inconclusa su líder máximo, López Obrador, ¿verdad?
Tiene como 4 años que inició esa construcción del hospital y no la han terminado, pero ahora tenían necesidad de un informe y entonces van y pintan una parte, la 4ª parte, con médicos fantasmas, pues yo creo, porque pues si no hay nada. Abrieron ahí una partecita para hacer la disque inauguración, entonces ya inauguraron sin haberlo terminado, sin estar funcionando realmente ese hospital, y seguramente cuando lo necesiten otra vez lo van a volver a inaugurar, ¿verdad? Cuando vengan las elecciones para gobernador, van a venir ahora sí otra vez a seguir la inauguración, porque pues ahorita, como la 4ª parte se inauguró, pero pues ya tiene elementos para decir inauguremos, estamos inaugurando hospitales, y es lo que está pasando al parecer en todo el territorio nacional, andan a las carreras, ¿verdad?, recorriendo el país para decir que hicieron algo, dándole sus pintaditas ahí, no sé, a las escuelas, todo eso, y decir, reinauguramos, inauguramos. Es decir, una farsa total, el mismo rollo de López Obrador. Y no habla de la deuda, pero en el Expono dice que ya incrementó un 6% más la deuda que dejó López Obrador. Si López Obrador la dejó en 18 millones y 7, casi 18 millones, ahorita anda cerca de los 20 ya. 19 y fracción millones. Claudia Sheinbaum acaba de incrementar la deuda pública en alrededor del 6%, el dato que se tienen de Hacienda y lo que se maneja de la información. No dice, ¿verdad? Ya se endeudó otra vez el país. Y la otra faramaya, pues abrir las inscripciones a programas, disque programas sociales, ¿verdad?, que no son más que transferencias de propuestas para transferir dinero y regalar dinero, sobornos, pues, para mujeres, para hombres de tantos años, becas para niños, y no tienen dinero con qué respaldar eso. De tal manera que cuando dan sus datos de cuántos llevan ya, pues de niños llevan como 1 millón y fracción, dicen, y pues son demasiados niños para que lleven esa cantidad. Es decir, han creado un ambiente, están haciendo otra simulación, una finta más, de que están apoyando a la gente, porque sí, como lo hizo López Obrador, podías tú llegar al INSABI con tu credencial para que te atendieran y te recibían, pero ¿de qué sirve si no hay medicinas, verdad? Igual en el bienestar en estos momentos. O sea, tienes el derecho que te atiendan porque eres del pueblo, pero vas a comprar la medicina en el sector privado porque no la tienen ahí. O sea, tienes el derecho a la salud, sí, y puedes ir. ¿Y para qué si no te van a resolver tu problema? O sea, en la realidad no se está cumpliendo con ese acceso y derecho a la salud porque pues no hay que te receten. No hay para los estudios de laboratorio, entonces, ¿qué vas a hacer? Pero tienes el derecho, ¿verdad? ¿Sí? Igual, ¿no? Con los programas, programas sociales, que dice que son programas sociales, están inscribiendo a la gente y está cubriendo un montón de gente por la necesidad que tiene. Pero ¿a cuántas les va a dar? ¿A cuántas les ha dado? En el Estado de México han hecho una gran propaganda, no llevan ni 1 millón de personas beneficiadas y se supone que ya tienen rato propagandeando eso. Pero mientras embarcan a la gente, ahí va la gente, ¿no?, a anotarse y a esperar. Pues se crea la idea de que está el apoyo, pero si no te llega en efectivo, no te llega cuál apoyo y solo llega algunos cuantos para... nada más para simular, pues, porque no, obviamente no les queda otro remedio. Tienen que repartir aunque sea una migaja, ¿verdad? Pero a poquito, lo demás es pura publicidad. Y todo eso está manejando, que la economía va muy bien, es lo que supuestamente va a anunciar en su primer informe de gobierno, pero ya mismo la economía está estancada, está retrocediendo, y si se habla de crecimientos ridículos, aunque positivos, es porque la están maquillando.
También con razón se apuraron a maquillar las estadísticas del INEGI, ¿verdad? Diciendo que sacaron a más de 10 millones de mexicanos de la pobreza, ¿verdad? Pues claro, necesitaban algo para el informe, porque esa afirmación no tiene ningún sustento, ni se comprueba, ni se demuestra, ni siquiera de manera empírica, de acuerdo a lo que vive el ciudadano mexicano, la clase trabajadora, es real de que salieron de la pobreza tanta gente, ¿verdad? Pero necesitan ese dato para su informe, y así como López Obrador, en su último informe de gobierno, que dijo que pues, el INSS, él se había pasado la raya porque pues, había dicho que iba a ser como Dinamarca, pero no era como Dinamarca, era el mejor que Dinamarca, mejor en el mundo, fíjese, la mentirota que se aventó, ¿sí? Y eso le consta a todo derechohabiente del INSS que es una mentirota. Bueno, en estos momentos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Claudia está prometiendo resolver y que están inaugurando más hospitales y que están remodelando y que están esto? ¿Por qué? Porque pues es un desastre el sistema de salud. 6 años, 7 años en abandono, no lo han logrado resolver, y la única manera que lo resuelven es afirmando cosas para sus informes, para quedar bien. Entonces, esa es la tónica en estos momentos, ¿verdad? Pero una tónica pues llena de embustes y de mentiras. Ni se salieron de la pobreza, ni la economía ha avanzado, ni han comprado las medicinas, ¿verdad? Porque las están entregando, dice, las están repartiendo apenas. Y un montón de cosas que dicen en estos spots que están publicando en los medios masivos de comunicación, que están haciendo, ¿verdad? Ya estamos haciendo esto, ya estamos trabajando, ya van a llegar las medicinas, pero todos en esa tónica, vamos, ya van, no hay un dato ya está, ya se está cumpliendo tanto, así, datos concretos, nada de eso, todo es en posibilidad. Y las medicinas supuestamente debemos creer que ya se compraron, que se están distribuyendo porque cargan las camionetitas en el país, ¿verdad? Supuestamente distribuyéndolas, pero se están distribuyendo las medicinas porque no han llegado, no se ha dado el informe. Y por otro lado dice que se están distribuyendo y acaban de suspender licitaciones para medicamentos, ¿verdad? Y cada vez hacen una licitación, ahora sí ya van a resolver y suspenden. Es toda una farsa. ¿Por qué suspende las licitaciones? Entonces, ¿qué vas a entregar? ¿Paracetamol o qué vas a entregar? Mejorales. Y apenas los vas a entregar. Igual en el sector educativo, ¿no? Están trabajando apenas, pero reduciendo los presupuestos, quitándoles el dinero, pues cómo avanzamos, ¿verdad? Entonces, pues este marco que rodea a lo que será el primer informe de gobierno nos está diciendo que simplemente todo es una farsa y lo que van a decir, mentiras, manipulación hacia la gente, y lo más grave es que no tienen tantita pena para lanzar esas mentiras, para hablar, para afirmar cosas que sabe que no son reales, ¿verdad? Es decir, de engañar, pues. No nos inmutan, no les da pena, con mucha facilidad lo hacen. Yo no sé si lo aprendieron directo de López Obrador, que igualito se comportaba, o de por sí todos ellos, porque se comportan igual esos grandes líderes de la 4T, ¿verdad? Hablan una cosa, pero en realidad hacen otra y tratan de engañar a la gente y tranquilamente lo dicen, sin ninguna pena, ¿verdad? O ya son así, pues son de la misma, ¿no? Del mismo grupo. Claudia Sheinbaum sabe
¿Qué pasó con López Obrador? ¿Qué hacía López Obrador? Que no compraba medicina, sabe todo eso. Sabe del enriquecimiento de todos los altos líderes de Morena, ¿verdad? Ni modo que no lo sepa, están ahí. Saben quién les dio el dinero, quién los maició. Ella estaba dentro del grupo y por eso la eligieron para suceder a López Obrador, pues para cubrirla a López Obrador, de tal manera que no va a haber informe del Tren Maya, de los gastos reales obviamente, ni del AIFA, ni de Dos Bocas, ¿verdad? Porque todos son proyectos de seguridad nacional y no se pueden auditar, ¿verdad? No se va a hablar de eso, no se va a hablar del proceso inflacionario, se va a decir que se ha reducido la inflación cuando no es cierto. La general, más o menos, se ha reducido, digo, han crecido menos, no se ha reducido porque han crecido menos los precios. Del 5 que estaba, pues andar al 4 y fracción de %, pero en los alimentos, artículos de primera necesidad, una inflación arriba del 40%, pues hoy ese es el acabose, ¿verdad? Pero no lo dicen ni la desglosan así porque pues no les conviene, ¿verdad? Bien, entonces, misma táctica, mismo mecanismo de López Obrador, está aplicando la Claudia Sheinbaum. Claro, el matiz es un poquito diferente porque pues López Obrador, pues hombre, Claudia Sheinbaum es mujer, otro tipo de voz, otro tipo, pero las faramayas, los discursos son similares, ¿verdad? Las simulaciones son del mismo tipo, es como una novela que se recicla y se recicla, el mismo argumento, lo mismo, pero pone actores distintos nada más, ¿verdad? Como hemos visto las novelas de Televisa, por ejemplo, que muchas se siguieron el mismo tema, la misma situación, replicando por años, simplemente cambiaban los actores y cambiaban un tantito el guión, cambiaban un poquito algún discurso, pero era el mismo concepto, la misma novela, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, en eso está la cuestión de Claudia Sheinbaum en estos momentos.